Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en este momento, nuestros pacientes, a esta sesión de Teams Live. En esta oportunidad, la unidad de tobillo y pie les va a presentar Juanetes cuál es el tratamiento actual. Esta charla la voy a compartir con otro miembro del equipo de cirugía de tobillo y pie de la clínica, el doctor Pablo Mocosán, quien me acompañará a mí, al doctor Andrés Keller, quien es el jefe de la unidad de tobillo y pie, para que podamos compartir esta reunión. Lo primero que siempre surge al momento de presentar una charla sobre Juanetes, que es un tema muy importante en nuestra práctica diaria y que es un tema además que nos genera una gran demanda desde el punto de vista de nuestros pacientes, es ¿qué es un Juanete? ¿En qué consiste un Juanete? Segundo tópico que vamos a hablar es por qué se producen este tipo de problemas. ¿Debemos preocuparnos de la presencia de una lux valgus? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento no quirúrgico que existen hoy en día? ¿Y cuál es el tratamiento que estamos realizando? ¿Cuáles son las opciones de cirugía? Sus indicaciones, si es necesario hacer una cirugía abierta o una cirugía mínimamente invasiva. Y junto con ello también vamos a revisar algunos aspectos sobre las expectativas que tienen tanto los pacientes, la posibilidad que tenemos nosotros como unidad de tobillo de responder a esas expectativas, para finalizar con una explicación de cómo es la recuperación de la cirugía de lux valgus. Es importante y quiero recordarles que estamos absolutamente abiertos a todo tipo de preguntas y por tanto sería muy enriquecedor para que haya una mayor interacción, que nos hagan llegar a través del chat las preguntas o dudas que queden de la presentación. ¿Qué es un hallux valgus o Juanete? La gran mayoría de nuestras pacientes o de nuestros pacientes que nos consultan creen que es una prominencia ósea, que le están haciendo un tumor, que tienen un aumento de volumen en la parte delantera del pie y llegan habitual con una imagen parecida a la que estamos viendo. La verdad es que esa es la imagen clínica, es la representación del problema de la lux valgus, que es, como sabemos, más frecuente en mujeres en el orden del 30% versus un 13% de los hombres. Se dice en el mundo que aproximadamente un 20 o un 25% de la población global va a desarrollar hallux valgus, y de ellas la mitad lo va a desarrollar en forma bilateral y la mitad lo va a desarrollar en forma unilateral. Es más frecuente en mujeres, eso es un hecho, y eso está determinado por factores habitualmente sociales o ambientales, como son el uso de algún tipo de zapato especial que utiliza la mujer, como lo veremos más adelante. Aquí tenemos un esquema que nos va a poder explicar, para poder entender qué es lo que realmente ocurre dentro del pie y que provoca el hallux valgus o Juanete. En la imagen de la derecha podemos ver lo que en la realidad ocurre. Es decir, que este hueso, que es el primer metatarsiano, se empieza a desplazar, a mover hacia adentro del pie. Eso no corresponde que ocurra, pero va a ir pasando en la medida que yo voy desarrollando el hallux valgus o Juanete. Y como respuesta a ese hecho, el dedo tiende a desplazarse, el dedo mayor, el dedo gordo o el hallux tiende a desplazarse hacia el segundo dedo, generando la deformidad que estamos viendo y que clínicamente se manifiesta como una prominencia, como veíamos en la imagen clínica. En esta imagen radiográfica quiero representar y quiero explicarle un poco lo que acabamos de ver en el diagrama. La imagen de la izquierda nos muestra un pie absolutamente normal, con dedos absolutamente derechos y que no tienen ningún tipo de deformidad. Pero en la radiografía de la derecha podemos observar que el antepié está ensanchado, hay un crecimiento del antepié y esto está representando esta línea roja del calzado. Esto es lo que va a empezar a jugar un problema al momento de utilizar distintos tipos de zapatos. Esta es una desviación habitual que vemos en el desarrollo del hallux valgus. Representación clínica a la izquierda, paciente con la prominencia ósea, representación radiológica de lo que está ocurriendo en la realidad. El antepié o la parte delantera del pie se ha ensanchado, lo que va a dificultar el uso de zapatos. Ahora bien,
¿Por qué desarrollamos juanetes? La verdad es que no existe un consenso en el mundo médico cuál es el motivo por el cual desarrollamos juanetes. Se sabe que hay factores hereditarios que están involucrados. En mi práctica personal me ha tocado operar a abuelas, madres e hijas con hallux valgus. Sin embargo, no todos los pacientes tienen antecedentes familiares y sabemos que en algunos no hay ninguna relación siquiera con ningún familiar con juanete y desarrollan un juanete en forma bilateral. Es algo que está pendiente todavía por la medicina saber por qué desarrollamos en definitiva el juanete. También es importante destacar que existen alguna asociación con factores externos. Sabemos que la población que usa calzado apretado, fundamentalmente mujeres, fundamentalmente del mundo occidental, tienen más riesgo de desarrollar juanete que gente que vive en el Medio Oriente, que gente que vive en África, que no utilizan calzado y al no usar zapatos tienen un riesgo de desarrollar juanete bastante más bajo que la población occidental. En esta foto traté de representar el motivo principal por qué duele un hallux valgus. En él vemos a una paciente que es portadora de un hallux valgus bilateral y en una está con un zapato habitual que tiene un poco de taco. En la imagen radiográfica de la derecha, esta imagen está tomada con su zapato y podemos ver el roce o cómo está generando fricción el hallux valgus en relación al calzado, al zapato. Y eso, en definitiva, ese aumento del ancho en esta área es lo que va a determinar gran parte de la sintomatología. Los pacientes que consultan por hallux valgus, la mayoría de las veces lo consultan porque tienen roce en esa zona, porque se les pone roja esa zona, porque generan algún tipo de callosidad o hiperkeratosis en términos médicos, y en algunas ocasiones más extraño, pero también lo hemos visto, pueden desarrollar úlceras e infecciones en esa zona por la fricción. Esas molestias son de grado variable y en general tienden a ser progresivas. Debemos preocuparnos cuando sabemos que estamos empezando a desarrollar un hallux valgus o juanete. La verdad es que no existe un patrón único de funcionamiento o de desarrollo de este problema. Aquí vemos fotos de 3 pacientes en estados evolutivos distintos. En el caso de la imagen de la izquierda podemos ver un hallux valgus inicial. En la imagen del medio ya hay una deformidad un poco mayor y en la imagen de la derecha hay un hallux valgus severo en el que el dedo incluso ya ha empezado a rotar. Pero no sabemos en cuánto tiempo va a ocurrir y nadie ha podido dilucidar si todos los pacientes van a sufrir o van a sufrir esa evolución. En la práctica nuestra también podemos observar que existen pacientes que llegan con un juanete como el de la izquierda, un pequeño juanete con unas molestias muy ocasionales, y después de verlos 5 o 7 años después, mantienen la misma forma del pie, no ha habido una progresión de la deformidad y tampoco ha habido una progresión de los síntomas. Y esos pacientes están llevando muy bien su problema del hallux valgus, pero de todas maneras hay que preocuparse y hay que estar manteniendo un control. También debemos preocuparnos porque en los estados evolutivos la presencia de un hallux valgus puede desencadenar un cuadro tan dramático como el que estamos viendo en esa imagen, en que el dedo gordo le ha robado el espacio al segundo dedo y lo ha desplazado hacia arriba. Esto se llama nortejos en garra. Esto puede ser una consecuencia de la presencia de un hallux valgus, y lo más importante es que a veces los pacientes ni siquiera consultan por el hallux valgus, sino que consultan porque se les montó un segundo dedo. Y eso va a provocar dolor en la zona de aquí arriba, que estoy mostrando con el mouse, va a por roce nuevamente con el zapato. Estos estados, estas situaciones, son estados más extremos y la verdad es que la recomendación nuestra es que nos consulten previamente a fin de evitar llegar a un estado que es más complejo poder resolverlo. Otro motivo por el cual debemos preocuparnos es ya hablamos del ortejo en garra, es la metatarsalgia, es decir, aquel dolor que se origina en la planta del pie, en la zona delantera del pie, exactamente donde nacen los dedos, y que provoca dolor por sobrecarga. ¿Ok? Esa sobrecarga nos va a llevar a daño en la planta del pie, a formación de callosidades en la planta del pie y a un dolor progresivo.
Cuando nosotros vemos esa situación, a veces el juanete provoca poca molestia y nuestros pacientes nos consultan básicamente por este dolor, por la metatarsalgia. Y en esos casos podemos optar por una plantilla de descanso para mejorar la molestia que está ahí. Es importante destacar y recalcar que obviamente ningún tipo de plantillas va a poder corregir la deformidad original que provoca el hallux valgus, que provoca el juanete. Por último, pero no por ello menos importante, debemos preocuparnos porque hoy día muchas mujeres, que son la mayoría de las pacientes que nos consultan, no tienen ningún interés en ver el pie como estamos viendo en esta fotografía de la derecha. Se sienten complicadas al mostrar esta deformidad, aunque les duela muy poco. Y en casos más extremos, cuando están en el verano, en la playa, prefieren esconder los pies en la arena para no mostrar la realidad, cosa de que tanto en la familia o amigos no realicen algunas bromas que les puedan significar algún problema en la parte emotiva. La estética hoy en día en la mujer es muy importante y la presencia de hallux valgus para alguna de ellas son un factor de preocupación y nosotros, tanto los pacientes como nosotros los médicos, debemos preocuparnos de tratar de satisfacer esa necesidad que hoy en día existe de calzar cómodo, pero además de tener una estética mejor que la que provoca el hallux valgus. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos nosotros esto? La verdad es que el paciente llega con la historia bastante evidente de hallux valgus o juanete. El paciente nos comenta que hay una historia familiar, el paciente nos comenta que tiene esta deformidad y nosotros, básicamente realizando un muy buen examen físico, podemos determinar realmente si existe un hallux valgus, cuál es la severidad de ese hallux valgus, si existen algunos otros elementos en la parte delantera del pie que están siendo involucrados o que están siendo afectados, como los ortejos en garra que comentaba, como la metatarsalgia en la parte delantera que comentaba, o si existe alguna otra deformidad asociada o algún otro problema en el pie. Secundariamente, para poder completar el estudio, pedimos unas radiografías de pie bilateral, en que comparamos los pies y podemos entender un poco más cuál es el problema desde el punto de vista esquelético. Con esos simples actos de un buen examen físico y de una radiografía, podemos ya empezar a plantear un diagnóstico y a buscar alguna alternativa de tratamiento que más satisfaga la necesidad de nuestro paciente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que existen hoy en día? Siempre y desde hace mucho ustedes pueden observar que o han visto en publicidad todo tipo de juaneteras, de correctores, de plantillas y de ejercicios. Basta con meterse a Instagram, basta con meterse a YouTube y van a poder encontrar ejercicios, plantillas que solucionan el problema en el corto plazo. Sin embargo, nosotros sabemos que lo único que corrige el hallux valgus desde el punto de vista médico es esto que coloqué aquí, es decir, zapatos amplios. No va a corregir el hallux valgus, pero va a permitir al paciente que esté más cómodo. Estas otras medidas, juaneteras, correctores, plantillas o ejercicios, están demostradas en la medicina que no nos van a ayudar en nada a corregir el problema, y es más, una vez que se retiran, inmediatamente la deformidad se reproduce, no tiene ninguna capacidad correctora. Pueden, en algunos casos excepcionales, indicarse con el fin de disminuir los problemas, de mitigar la sintomatología del paciente, pero nada más que ello. Por lo tanto, no son parte en general del armamentario que utilizamos para tratar a nuestros pacientes. Entonces, lo único que es capaz de corregir esta deformidad que hemos estado viendo en estas imágenes que les he comentado es una cirugía. La cirugía es el tratamiento hoy por hoy prácticamente en todo el mundo del tobillo y pie que es capaz de corregir la cirugía y de corregir la deformidad y de permitir que esa corrección sea duradera en el tiempo. Ahora, es importante tener claro que no todos los pacientes necesitan cirugía y que los que necesitan la cirugía bajo nuestras indicaciones son aquellos pacientes que tienen juanetes dolorosos. El tener un juanete doloroso no significa estar llorando de dolor. Basta con que dificulte el día a día, basta con que dificulte la elección de un zapato para hacer ya una indicación de cirugía.
¿Qué más complejo, sobre todo para una mujer, que no poder utilizar zapatos en forma normal y hacer sus actividades en forma independiente? Esos pacientes que sufren este problema, que llegan a la consulta y nos dicen necesito sacarme los zapatos apenas llego después de trabajar porque no los tolero, esos pacientes son unos buenos candidatos a operarse, a buscar una solución que permita poder utilizar zapatos en condiciones normales. También es importante destacar que algunos pacientes solamente tienen molestias con actividades más intensas, pero esas actividades son importantes para ellos y le limitan esas actividades. Por lo tanto, también esos pacientes son candidatos a operarse. Ni hablar de aquellos pacientes que tienen deformidades asociadas del pie, por ejemplo, los ortejos en garra que les mostraba. Y por último, las razones estéticas cada día tienen más fundamento dentro del tratamiento del aluxual. Aquí vemos un ejemplo en que una paciente nuestra tiene un aluxual muy pequeño. Probablemente ustedes están diciendo que no es muy grande lo que estoy mostrando. Sin embargo, a esta paciente le afectaba una actividad que es muy importante en ella, que es la práctica de hockey. Y esta paciente era seleccionada, no podía realizar esa actividad en condiciones normales. Y optó por una cirugía, y le planteamos una cirugía abierta, pero no de mucha complejidad, que permitió corregir el problema que ella tenía y volvió a la práctica de hockey en condiciones normales. Por otra parte, acá tenemos la paciente que mostraba inicialmente, que tenía una protuberancia de tamaño moderado, que no realizaba actividad física, y sin embargo a ella le dificultaba mucho acompañar a su marido en las actividades normales y estaba empezando a disminuir su accionar durante el día. A esa paciente le ofrecimos una cirugía mínimamente invasiva y con ello logramos corregir la deformidad que tenía. Y hay otros casos más extremos, como el que voy a mostrar ahora, que es este paciente que también no hay. Lo ideal no es llegar con esta situación, esto es un caso absolutamente extremo en nuestra práctica. Prácticamente este paciente tenía muchas dificultades para caminar. ¿Por qué? Porque tenía el primer dedo montado sobre el resto. Y le pudimos ofrecer una cirugía, que es una cirugía paliativa. En el pie no está del todo perfecto, pero le permite utilizar calzado. Por lo tanto, con estas tres imágenes quiero manifestarles que existen opciones de tratamiento quirúrgico que van a depender mucho de los síntomas que ustedes tengan y cuáles sean sus necesidades y sus expectativas. A continuación, el doctor Mocazán se va a referir un poco a las opciones de tratamiento que existen hoy en día. Pablo, por favor. Gracias, Andrea. Bueno, mi nombre es Pablo Mocazán, también soy miembro de la unidad de tobillo y pie de la clínica alemana y voy a continuar un poco explicándoles lo que ya les avanzó Andrés, especialmente para que hablemos del tratamiento de los juanetes. ¿Cuál es el tratamiento en el año 2020? Este es un tema que ha pasado, que viene de muchos años atrás. Tenemos muchas alternativas de tratamiento que gracias a Dios han ido mejorando durante los años y que nos ha llevado a que hoy en día tengamos unas muy buenas opciones para nosotros poder indicarle a nuestros pacientes. Hoy en día hay muchos tipos de cirugías para un juanete, hay más de 200 tipos de cirugía. Y lo que hacemos nosotros es ir eligiendo caso a caso cuál es la mejor técnica para cada paciente. Acá es un poco iluso pensar que la misma llave va a abrir todos los candados. Hay que ser muy específico, hay que ser muy acucioso en la evaluación clínica para poder elegir la mejor técnica para cada paciente. Todas las técnicas que nosotros usamos hoy en día incluyen algún corte en el hueso. Y eso es porque lo que le mostró el doctor Keller anteriormente, esto no es algo que crece en el pie, sino que es un hueso el que se desvía. Entonces, para que nosotros podamos ser exitosos en nuestra cirugía, no basta con limar la protuberancia, sino que tenemos que devolver ese hueso a donde estaba previamente. Por eso tenemos que hacer las osteotomías. Y para que el hueso quede a donde nosotros queremos y no se vuelva a mover, tenemos que dejar esto fijo con tornillos o con placas. Y estos tornillos o estas placas generalmente quedan ahí, no es necesario tener que retirarlas, es muy poco frecuente que tengamos que volver a intervenir un paciente para retirar algún tornillo o alguna placa, y generalmente es por algún problema menor, porque genera algún roce con la piel, pero es muy poco habitual. ¿Qué es lo que se hacía antes?
la cirugía de Juanete ha tenido muy mala fama durante muchos años, principalmente por dolorosa, y otro factor es porque vuelven a aparecer. Mi abuelita se operó los Juanetes y le volvieron a aparecer. Esto es lo que se hacía antes, en el fondo, que es recortar esa prominencia o rasparla. Se hacía una corrección muy menor del dedo y eso daba una apariencia de que el dedo estaba derecho. Pero la verdad es que no cumplía con las metas que yo le contaba anteriormente de devolver el metatarsiano a su lugar original. Entonces, esto lleva a que las fuerzas que crean la deformación del Juanete sigan actuando sobre este metatarsiano y la deformidad vuelva a aparecer. Entonces, en el año 2020, ¿cuál es la meta para nosotros como cirujanos cuando operamos un Juanete? Nuestra meta es corregir la deformidad del primer metatarsiano, es decir, ese hueso que estaba abierto, volver a cerrarlo. Con esto, nosotros queremos aliviar el dolor de nuestros pacientes, que ellos puedan usar el tipo de zapato que ellos quieran, volver a sus actividades, correr, usar tacos, poder irse caminando a la oficina, lo que sea. En el fondo, poder retomar su vida normal. Y también tenemos que cumplir con algunos principios estéticos mínimos. La cirugía abierta es probablemente lo más conocido sobre la cirugía de Juanete y probablemente lo más realizado también. Esto significa que hay que hacer una incisión, un abordaje sobre la piel para que nosotros podamos ver el hueso. Y una vez que lo estamos viendo, poder realizar un corte en el hueso para poder moverlo y llevar de nuevo donde nosotros queremos. Esto hoy en día, año 2020, nosotros en el equipo lo estamos reservando para casos que sean complejos, para algunas deformidades específicas del dedo. A veces cuando el dedo está, aparte de un Juanete, el dedo se ve rotado. Muchas veces elegimos alguna cirugía abierta para poder corregir eso. Muchos pacientes que se han operado hace 20 o 15 años atrás han vuelto con la deformidad y hay que volver, nosotros le llamamos revisiones a eso, volver a revisar esa cirugía. También elegimos hacerlo abierto. Y pacientes que tienen artrosis en el dedo gordo, también muchas veces es mejor afrontar ese problema de forma abierta. Hay algunas cirugías abiertas que tienen incisiones un poco mayores, como la imagen de la izquierda, y hay cirugías abiertas que tienen incisiones bastante pequeñas, como la cirugía, como el paciente que les muestro a mano derecha. Acá hay algunos ejemplos, que son radiografías de pacientes operados. En ellos se usaron solo tornillos para corregir la deformidad. A la izquierda era una deformidad que era pequeña y con 2 tornillos y un abordaje pequeño se logra corregir la deformidad bastante bien. La radiografía a la derecha es una deformidad que se podría catalogar como mediana, que tiene un abordaje mediano y también 2 tornillos. También dentro de cirugía abierta a veces usamos placas juntos con tornillos. ¿Y esto cuándo lo hacemos? Muchas veces cuando tenemos alguna artrosis de la articulación que queremos corregir, preferimos usar placas para dejar esto fijo. Y a mano izquierda les muestro un ejemplo de una placa, esto es una técnica más o menos reciente que a nosotros nos llena de orgullo. Esta es una técnica que la crearon miembros de nuestro equipo, Made in Chile, y una técnica que se realiza hoy en día alrededor del mundo. Ellos usan una placa y a través de algún corte especial en el hueso logran rotar el metatarsiano para que vuelva a su posición original. Y en el año 2020, probablemente en lo que va más en la cresta de la ola, o más en lo que podríamos llamar como innovación en cuanto a cirugías del pie, está la cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros mediante abordaje muy pequeño somos capaces de corregir la deformidad, sin la necesidad de tener que abrir, mirar el hueso y cortarlo de forma directa. Esto nos lleva a ser sin duda mucho menos agresivo sobre nuestros pacientes. Eso hace que los pacientes puedan tener una recuperación mucho más amigable, que tengan un postoperatorio mucho más tolerable a lo que probablemente ustedes han escuchado por años cuando le hablan de Juanete. La cirugía mínimamente invasiva, eso es lo que nos da a nosotros una nueva cirugía en nuestras manos y que hoy en día la estamos reservando de forma muy puntual para algunos pacientes. Yo diría que la cirugía abierta sigue siendo nuestro estándar
pero en la medida que nos estamos familiarizando con esta nueva técnica, hemos sido capaces de expandir también su indicación y tratar más pacientes con esto. Y esto es algo que yo siempre le cuento a mis pacientes en la consulta, hago esta comparación para que se entienda bien. Esto es como operarse la vesícula hace 20 años, cuando uno necesitaba hacerle una incisión en el abdomen, mover algunos órganos para poder llegar a ver la vesícula y finalmente sacarla. Y se requería de un gran abordaje, de una recuperación que era un poco más tediosa, a veces algunos días en la UCI, tal vez 5 días hospitalizados y estar comiendo una dieta liviana por varias semanas. Hoy en día los cirujanos son capaces de sacar la vesícula ocupando unas cámaras y 3 incisiones de 1 centímetro y uno se puede ir ese mismo día a la casa, con muy pocas molestias. En el pie, lo mismo. Entonces, con abordaje muy pequeño, con incisiones muy puntuales, podemos corregir la misma deformidad que les mostraba Andrés anteriormente y beneficiarnos, en el fondo, de ser poco invasivos con nuestros pacientes. Hoy en día, estas técnicas que son poco invasivas nos han permitido hacer cirugía ambulatoria. Eso significa que el paciente ingresa en la mañana, por ejemplo, tiene su cirugía y se puede ir de alta el mismo día a su casa, con un dolor totalmente controlado, y esto también en parte porque las técnicas anestésicas han avanzado mucho y usamos por lo general algún bloqueo anestésico. Esto es parecido a lo del dentista, cuando nos ponen un bloqueo en la boca y se nos queda dormido el cachete. Acá los anestesistas usan algún bloqueo que deja dormido el pie por un tiempo que puede variar entre medio día o a veces un día entero. Eso hace que el momento más molestoso, por decir, del postoperatorio sea muy bien tolerado. Y al ser poco invasivo, también los días que vienen después de la cirugía también son mucho mejor tolerados que probablemente lo que ustedes han escuchado comentar o lo típico que uno escucha de los juanetes. Como duele menos, uno puede caminar más y eso hace que la recuperación de nuestros pacientes sea más rápida. Ellos pueden hacer más cosas que lo que nosotros éramos capaces de ofrecerle antes. Y también tiene una estética que es superior a tener un abordaje más grande. ¿Cómo lo hacemos? Si es que no lo abrimos, lo hacemos porque nos ayudamos de un equipo de rayos X dentro de pabellón y porque tenemos un instrumental especial. Entonces nosotros, mediante esos pequeños agujeros en la piel, introducimos este instrumental especial y nos vamos guiando con las imágenes radiológicas para ir haciendo cortes en el hueso, según como nosotros lo queramos planificar. Podemos mover el hueso e incluso poner estos tornillos por esos abordajes que son muy, muy pequeños. En este tipo de cirugía siempre es necesario el uso de tornillos. En la cirugía percutánea hoy en día no usamos placas, solo con tornillos por ahora. Y esos tornillos, como pueden ver ustedes, quedan dentro del hueso. No quedan bloqueando ninguna articulación y no quedan protruyendo hacia afuera, de forma que te puedan molestar con los zapatos. Entonces quedan escondidos dentro del hueso. Y acá podemos ver un ejemplo de un paciente operado por nosotros, afuera de las consultas. Él lleva 3 días de operado, vino a cambiarse los parches y ustedes pueden ver cómo camina sin la ayuda de ningún bastón, bastante suelto, pero sí con la ayuda de un zapato postoperatorio, que es esa charla que ustedes pueden ver. Vamos a hablar un poco de eso después también. Entonces nosotros permitimos el apoyo del pie, que los pacientes puedan caminar desde el primer día de operados. No es necesario quedarse en cama un mes sin apoyar el pie. Como les comentaba antes, la cirugía, hoy en día nosotros intentamos que todos nuestros pacientes sean operados de forma ambulatoria. Y por lo general, para el manejo del dolor, usamos el bloqueo nervioso que hace el anestesista, como el bloqueo del dentista, más alguna analgesia que puede ser paracetamol y algún antiinflamatorio habitual, que lo mantenemos por 5 días o una semana. Entonces, en el año 2020, ¿duele mucho operarse de un juanete? La verdad es que la mayoría de las veces no duele mucho operarse de un juanete. Sí hay algunas técnicas que nosotros mantenemos y que vienen de hace mucho tiempo atrás, que sí son más invasivas, y esas sí generan más inflamación y sí generan más dolor, pero como les comentaba anteriormente, las elegimos caso a caso. ¿Debo estar en cama mucho tiempo? No. Nosotros con toda nuestra cirugía le ofrecemos a nuestros pacientes que pueden caminar y apoyar el pie desde el primer día. Por lo tanto, no puedo caminar,
también está out en esta ecuación y nuestros pacientes todos pueden caminar. A veces cuando se operan los dos pies lo hacen con más dificultad o con la ayuda de algún bastón, pero la verdad es que lo permitimos en todos nuestros pacientes desde el día 1. Entonces, si nosotros tenemos tantas opciones para elegir, si hay tantas cirugías disponibles, ¿cómo vamos tomando la decisión nosotros? Nos basamos en algunos factores, por ejemplo, en el tamaño del juanete. Juanetes que son chicos, muchas veces elegimos cirugías chicas. Cuando tenemos deformidades muy grandes o artrosis muy avanzadas o deformidades complejas, por ejemplo, con el dedo rotado, a veces elegimos cirugías abiertas. Y cuando tenemos pacientes que son biológicamente jóvenes, no tanto por el carnet, sino por su biología, muchas veces optamos por ser poco invasivos y hacer cirugías que son percutantes. La edad del paciente también influye, por supuesto. No podemos ofrecerle la misma cirugía a una niñita de 10 años que a una persona mayor. Tenemos que seleccionar caso a caso la calidad del hueso distinto. Los niños tienen abierto su cartílago de crecimiento que no podemos dañar cuando los operamos de un juanete. Entonces hay que ser muy selectivo y muy acucioso en cómo nosotros vamos eligiendo nuestras cirugías. Si el paciente tiene algún otro problema en el pie, por ejemplo, si tiene algún dedo en garra, o si tiene estos callos dolorosos en la planta, también a veces eso nos lleva a elegir algún otro tipo de cirugía para que en parte también solucione el otro problema que está en el pie. Pacientes con otras enfermedades, pacientes diabéticos, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, muchas veces también son candidatos a cirugías poco invasivas y a veces a usar algún tipo de tornillo de placa especial. También importa si el paciente ha tenido o no cirugías previas. La mayoría de las veces, cuando hay cirugías previas hechas en el pie, nosotros también elegimos cirugías abiertas. ¿Cómo es la recuperación? Entonces va a depender, por supuesto, de qué técnica nosotros elijamos, pero más o menos los pacientes usan este zapato, esta chala postoperatoria, entre 2 a 5 semanas. Eso permite poder caminar sin estresar mucho la parte de la cirugía, permite caminar con el pie plano en el suelo, sin tener que forzar ninguna posición rara del tobillo, y permite también que el pie se hinche menos. Como es un zapato que exige menos al pie, el pie alega menos, se hincha menos y duele menos. Las primeras 2 semanas, si bien es cierto que nosotros permitimos que los pacientes caminen desde el día 1, también les decimos que caminen, pero dentro de la casa. Esto no significa que uno puede ir al mall o puede salir a comprar al supermercado durante las primeras semanas de operado. Siempre es ideal que esa marcha sea restringida y sea dentro de la casa. Ojalá que pasen la mayor cantidad de tiempo con el pie en alto y esto va en directo beneficio de las molestias que van a tener. Cuando uno descansa y camina dentro de la casa y hace reposo con el pie en alto, nuevamente el pie se hincha poco, si se hincha poco, molesta poco. Tenemos un control la primera semana, que es para hacer una curación de la herida, ver que todo vaya en orden, y tenemos un segundo control a la segunda semana, y ahí generalmente es cuando sacamos los puntos, y los controles que vienen después vamos evaluando con radiografías para ver que todo siga en orden. Habitualmente no es necesario hacer kinesiología después de una cirugía de juanete. Hay que hacer algunos ejercicios con el dedo que son bastante simples, que la mayoría de los pacientes los puede realizar por cuenta propia, por lo tanto no es necesario tener que volver a la clínica a hacer kinesiología. En cuanto al deporte, podemos empezar desde la parte más tardía de la segunda semana o la tercera semana con algún deporte suave, una bicicleta muy suave para empezar a moverse un poco, y los deportes de impacto los evitamos durante los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque es necesario que este corte, estas osteotomías que nosotros hacemos en el hueso cicatricen y peguen. Y ese es un proceso biológico que toma tiempo y la biología no hay cómo apurarlo. Entonces, en ese sentido, para nosotros poder usar tacos, para poder correr, para poder saltar, necesitamos que pase un tiempo para que el pie se desinflame y salga este periodo de hinchazón mientras el hueso está pegando. Y como les comentaba también, hacemos un control radiográfico seriado, o sea, tomamos radiografías de forma periódica para ir viendo que la corrección se mantenga.
que los tornillos o las placas sigan en el lugar donde nosotros queremos que esté y vaya todo perfecto. Vamos a revisar algunas imágenes, en el fondo, qué es lo que esperan nuestros pacientes y qué es lo que nosotros somos realmente capaces de entregarles. Esta es una paciente con un juanete moderado, diría yo, donde ya se ve rojo, incluso está formando un callo en la zona del juanete. Y a mano derecha podemos ver cómo después de una cirugía que fue poco invasiva en el caso de ella, logramos una corrección que es bastante natural, con una curvatura bastante natural del lado interior del pie. Aún ese pie está hinchado, ha pasado poco tiempo, 6 semanas poco tiempo, y ese pie todavía está un poquito hinchado. Este es un paciente que ya lleva 3 meses de operado. Él también tenía un juanete moderado y también se le ofreció una cirugía que fue poco invasiva. Este es el resultado que logramos en ella. Ya el pie, como pueden ver, ya se le pueden marcar o se le marcan los tendones en el dorso del pie. Es un signo que ya está bastante desinflamado. Esta paciente está, de hecho, trotando al momento de cuando le sacamos esa foto. Y esto es como se ven las incisiones o los abordajes de la cirugía percutánea o cirugía mínimamente invasiva. Una incisión es bastante pequeña, la incisión más grande debe tener cerca de 15 milímetros de extensión y las otras dos son de 2 milímetros. Este es un paciente que tuvo una corrección abierta. Como pueden ver, es un abordaje que es más grande, pero yo personalmente creo que es muy beneficioso en muchos casos. Como les digo, acá el secreto no está en hacer la misma cirugía para todos los pacientes, sino en elegir bien. Ahí está el éxito. Cuando nosotros elegimos bien, la cirugía funciona bien y nuestros pacientes también quedan contentos. Esta es una persona mayor que tiene un juanete que es grande, diría yo, que ha pasado por algunas fases de ulceración, o sea que incluso se raspa la piel, se hace herida y sale secreción por ahí. Y en él también se realizó una cirugía abierta con un resultado excelente. Esta es una paciente que se operó ambos pies el mismo día y ese es el resultado que tiene ella a los 4 meses con una cirugía poco invasiva. Como ven, una corrección que es bien natural. No nos gusta exagerar la corrección y que el dedo quede súper derecho. Eso se ve raro y dificulta también el uso de algunos zapatos especiales como las chalas. Entonces, en el año 2020, para resumirlo un poco, tenemos buenas alternativas quirúrgicas. Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, hemos avanzado nosotros como cirujanos, ha avanzado mucho la anestesia también, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder hacer cirugía menos invasiva y tratar a nuestros pacientes de mejor forma. Les vuelvo a reiterar, creo que elegir la mejor técnica es la clave. Cada paciente tiene una técnica que lo va a beneficiar más que otra y en eso hay que ser, insisto, muy acucioso como médico para obtener el mayor beneficio de una cirugía. Hoy en día, independiente de la técnica, tratamos de hacer todas las cirugías ambulatorias. En esto nuestros anestesistas se han pasado y nos han permitido con su avance poder llegar a esto. Y les diría que en general, independiente de la técnica que usemos, hoy en día las molestias postoperatorias son escasas. Es una cirugía que es muy amigable, donde las molestias van a ser puntuales muchas veces. Va a depender un poco de qué tipo de cirugía hagamos, si vamos a hacer alguna actividad antes o después, pero vamos todos a llegar al mismo camino al final. Cuando nosotros vemos esto un año después, tanto nuestros pacientes que hicimos con técnicas abiertas como técnicas percutáneas están exactamente igual. Eso es todo lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy.